Muchísimas gracias por todos los que estáis presentes, los que están presentes y los que están conectados. En primer lugar, soy Adrián Llerena, el coordinador de la RIBEF. En primer lugar, estoy tremendamente agradecido a todas las personas que han colaborado en estos 17 años en la red para que se concrete en este momento, que no podría haber sucedido sin la colaboración de la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo, está aquí su director, don Ángel Calle, la Embajada de España, a través de este centro y el resto de las entidades colaboradoras. Dirán, ¿por qué les convocamos aquí con tanta premura? Ya somos poblaciones latinas. Se cumple una efemérides. La verdad que en unas semanas hemos conseguido convocar a los principales representantes de la Sociedad Genética de México aquí. Se cumple una efemérides y es que en marzo del 2005 se organizó la primera reunión de farmacogenética en América. Y se organizó en Guadalajara. Y la organizó el doctor Chema Cantú, el doctor José María Cantú, que todos bien conocen. Está aquí uno de sus discípulos más avanzados, el doctor Elías, hoy vicepresidente de la Red Latinoamericana. Hablaremos de él al final. Pero sucedió en aquella reunión, fue la primera vez que se convocó la medicina personalizada. Nadie sabía muy bien lo que era. La farmacogenética, por supuesto, habla del 2005. El doctor Cantú reúne a una serie de gentes en Guadalajara y convoca a alguien que en la UCLA estaba estudiando población mexicano-americana, se esperaba un profesor americano y me mandaron a mí. Entonces, ahí vino la sorpresa y en aquella noche de compromisos y de primer encuentro, el doctor Cantú planteó, ¿pero qué haces estudiando población mexicano-americana en Estados Unidos? La población mexicana está en México. Y además, ¿qué vamos a hacer con el resto de los hermanos centroamericanos? Tendremos que estudiarlos también. Y el resto de los hermanos de los Andes. Y así suma y sigue. Acabamos en un compromiso que empezó en una cena a las 7 de la tarde, a las 7 de la mañana, con el compromiso de estudiar todas las poblaciones de América Latina sobre una idea. El desarrollo biotecnológico que se estaba produciendo en el mundo. Yo estaba en ese momento, he dejado Suecia y la presión de la población mexicano-americana en California había hecho que la FDA se planteara la introducción de biomarcadores, igual que había hecho para población afroamericana, para población mexicano-americana, ¿no? Había un movimiento en el mundo. Entonces, la idea que en aquel momento plantea Chema, yo la verdad es suya, ¿no? Era el paupericidio, lo que él defendía, el biotechnological gap, el aumento del desarrollo biotecnológico no puede quedar atrasadas a poblaciones que ya de por sí son pobres. Si el conocimiento, el mejor conocimiento se separa, vamos a aumentar todavía más la pobreza. Entonces, cualquier desarrollo tecnológico que hagamos debe ir conectado con el desarrollo de estas poblaciones. Y sobre aquello que fue una de estas cosas que pasan en la vida, era exactamente el 7 de marzo del año, el 8 de marzo del 2005, lanzamos la idea y dije, bueno, pues tú cuéntame. Dice, no, yo cada vez que veo un lugar donde haya alguien que esté interesado en el tema, vas a ir, le vas a contar que hay variabilidad genética, estas cosas que has contado, que llevas 30 años investigando, y vamos a hacer dos cosas. Primero, un recurso joven en formación para que comparta, y segundo, compartir los datos en red. Y esa idea que quedó ahí, estas cosas que a veces me preguntan, ¿cómo calculaste el número de población? Ni idea. ¿Qué países iban a estar incluidos? No había países, no había plan, era, bueno, iremos viendo. Ese plan se fue implementando hasta el punto que en un momento determinado nos encontramos con la serie más grande estudiada en la historia de la humanidad, 6.000 personas, por la implicación, por ejemplo, ahora van a ver a la doctora Marta Sosa, estudiando indígenas en México, genotipando y fenotipando, poblaciones en toda América que van a ver, y ahora cuento siempre de broma, pero es la verdad, ocurrió un acontecimiento, es que el doctor Cantú falleció. Y me quedó con la promesa dada a un difunto mexicano. Una promesa a un difunto sin cumplir es un problema, pero si es un difunto mexicano, sabes que todos los meses de noviembre te lo van a recordar. Entonces dije, esto hay que acabarlo. Y sin saber muy bien cómo ha ido sucediendo, ahora van a ver, se han estudiado 6.000 personas, se ha podido demostrar que hay variabilidad genética, es decir, especificidad de esas poblaciones que hace que para optimizar la utilización de medicamentos habría que tener en cuenta esta variabilidad genética. Ha costado 17 años de trabajo, con el apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación sobre todo y con la participación de muchísima gente, 41 grupos de investigación y 200 investigadores de toda América, que se han ido uniendo así. Eso dio lugar
una vez que terminamos las publicaciones científicas, a la Declaración de Mérida. Ya hemos demostrado que es así, que las poblaciones, según su origen étnico, deberían recibir la medicación de otro modo, porque si no el círculo pobreza-enfermedad no va a terminar. Y si hay poco dinero para comprar medicación, si además la medicación que tenemos falla más, hace más daño la medicación, el fallo de la medicación en un lugar con menos recursos. De ahí lanzamos la Declaración de Mérida, Tajo es Mérida, como conocen en maya, aprovechando que se había creado un comité de la CIOMS, quien no lo conozca es el comité de la Organización Mundial de la Salud, que se encarga, por ejemplo, de la Declaración de Helsinki, de toda la normativa ética internacional. Habían creado un comité para el estudio de investigación en poblaciones vulnerables. Aprovechando que estaba en ese comité, les dije, bueno, estamos hablando de poblaciones vulnerables en Suiza. ¿Y dónde están la gente que estudia poblaciones vulnerables? Le planteamos organizarlo en Mérida, España, y en Mérida, Yucatán, y que viniera el comité de la CIOMS. Invitamos entonces a las personas que estudiaban poblaciones indígenas o autóctonas de América Latina, y además lo hicimos en la sede parlamentaria, con todo el símbolo, en la sede parlamentaria de Extremadura, y se hizo en lenguas autóctonas, en maya, en quichua, en náhuatl y en misquito. Hasta donde yo sé, es la primera vez que se han utilizado lenguas autóctonas en una sede parlamentaria, y además enfrente de un comité internacional donde se le planteó la Declaración de Mérida. Desgraciadamente, la pandemia impidió que eso se continuara trayendo la acción a México, y es por lo que estamos hoy aquí. Sería aquello que se hizo delante del Comité Internacional de la CIOMS, que la Declaración de Mérida la presentaremos pasado mañana en Mérida, y hoy es el acto en que resumimos delante de la sociedad mexicana, principalmente en sus sociedades científicas, muchos de ellos implementados, todos los resultados. Vamos a acabar, por tanto, en el futuro, proponiendo hoy la creación del premio Chema Cantú o José María Cantú, ya le buscaremos un nombre, auspiciado por las sociedades de genéticas mexicanas y las sociedades internacionales en las que colaboremos, para que los jóvenes de América Latina estimular trabajos de implementación de la biotecnología y la genética en las poblaciones autóctonas y poblaciones general de América Latina. Ese es el sentido de haberles convocado hoy aquí. Muchísimas gracias de verdad por haber hecho un hueco en su vida y compartir con nosotros. Y dejo la presentación en manos del doctor Humberto Fariña, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Farmacogenética. Gracias. Muchas gracias, doctor Llerena. Suscribo los agradecimientos del doctor y quería comentar que los trabajos que se van a presentar en el día de hoy, los análisis que se van a exponer, han estado enmarcados en una red de colaboración conjunta que está ya con un bagaje de cerca de 17 años. Permítanme mostrar 4 o 5 diapositivas para situar la red en estos años. Por favor. No es esa. Bueno, la red iberoamericana de farmacogenética y farmacogenómica fue la siguiente. Fue creada en el año 2006 mediante un proyecto financiado por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. En ese momento, la red contaba de inicio con 13 grupos de investigación de 10 países. Rápidamente, en unos años, pues esa red creció y actualmente hay cercano a 41 grupos de investigación con más de 200 investigadores en 14 países de Iberoamérica. La siguiente. Aquí se pueden ver todos los países que pertenecen a la red, que tienen grupos de investigación en la red. México, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Portugal y España. O sea, estos son todos los países
que tienen grupos de investigación en la red, o sea, que están presentes en la red. Bien. Los objetivos de la red. Bueno, los objetivos que se planteó Rivés desde su inicio han sido la promoción de la docencia, difusión, formación de recursos humanos, transferencia de tecnología, investigación e implementación en la asistencia clínica de la farmacogenética y la farmacogenómica en humanos. Esto es de destacar porque ha sido el leitmotiv de todos los proyectos de la red durante los 17 años que tiene de vida. El ámbito de actuación, bueno, pues son los países de habla o cultura ibérica, española o portuguesa, en Latinoamérica y la península ibérica. Siguiente, por favor. En esta diapositiva, bueno, pues se resume un poco la cantidad de actividades que ha realizado la red en estos años. Como pueden ver, hay una parte de difusión que está talleres, jornadas, cursos, simposios, conferencias, presentaciones en congresos, tanto de ponencia como de póster. Estas actividades han sido algunas propias de la red, organizadas por la red, y otras actividades que no han sido organizadas por la red, pero que miembros de la red han presentado trabajos en esas actividades. Hay una barra que dice pasantías que quiero destacar porque hay una filosofía, digamos, en la coordinación de esta red que ha recaído durante todos estos años en el grupo de la Universidad de Extremadura que dirige y coordina el doctor Llerena, de que no haya un centro élite que recepcione las muestras que han recogido en los distintos grupos de investigación y se procesen en ese centro y después darle los resultados a los grupos. La filosofía ha sido que junto con esas muestras se le exige, bueno, exigir no es quizás la palabra, que se coordina, se propone al grupo que ha recogido esa muestra que acuda al centro donde va a ser procesada la muestra, que casi siempre ha sido en la Universidad de Extremadura, que acuda alguien a quien poder formar. Generalmente personas que son investigadores jóvenes, que van a participar también en la elaboración, en los análisis de las muestras de ese grupo. De esta manera hay una transferencia de tecnología que se beneficia el grupo que ha recogido esas muestras. Y eso ha sido una filosofía siempre de la red, que las muestras vayan acompañadas de una persona para formarlas. ¿Bien? Entonces, también quería destacar en cuanto a tesis doctorales y máster, la red organizó, creo que durante 3 ediciones, un máster, una maestría de farmacogenética y farmacogenómica, donde se formaron, y aquí alguien me está asintiendo con la cabeza, se formaron muchos alumnos de Latinoamérica en esas maestrías, en esos másteres. También se ha coordinado, se ha dirigido tesis doctorales, que así recuerdo tesis doctorales que han sido, esos doctorados han sido por la Universidad de Extremadura, investigadores de México, de Nicaragua, de Costa Rica, Colombia, Argentina, por supuesto España. Se han colaborado, se han codirigido otras tesis doctorales y se han discutido en los países originales de estos doctorandos, que recuerden México, Brasil, Cuba,
Y esto es una actividad que sigue viva. Actualmente tenemos una estudiante de doctorado, una investigadora de Nicaragua y un investigador de Uruguay que queremos que cuanto antes presenten la tesis doctoral y creemos que se logrará este año. También, bueno, reuniones de coordinación, ha habido muchas, y publicaciones, unas 80. La mayoría de estas publicaciones están en el primer tercio de las revistas. Un 70% de esas publicaciones están en el primer tercio. Si se añade el segundo tercio, bueno, pues entonces sube a más del 90%. Bien, esto es un resumen rápidamente de las actividades que ha realizado la red en estos años. La siguiente. Y bueno, aquí se ve el número de participaciones por país. Los grupos de los países, no todos los grupos participan en todos los proyectos. A veces hay grupos que participan en un proyecto, otros participan en otros proyectos. No necesariamente en todos los proyectos participan todos los grupos. España, por supuesto, tiene la mayor participación porque es quien coordina la red, coordina los proyectos y tiene la mayor participación. Pero bueno, como ven, México le sigue, Portugal, Cuba, Colombia, etc. La siguiente, por favor. Aquí vemos los principales proyectos que ha participado la red. El primer proyecto, bueno, fue el de la creación de la red, financiado por CITES, que ya había comentado, pero como pueden ver, hay una continuidad y una regularidad en los proyectos. No ha habido nunca un bache en el trabajo de distintos proyectos. Y bueno, la mención que hacía Adriana, que la EXI ha financiado la mayoría de estos proyectos. Siguiente. Bueno, aquí esto es una visita que hicimos algunos miembros de la red a una comunidad indígena en Ecuador. Aquí quiero mencionar tres cosas. Bueno, primero, todo el trabajo que se va a exponer hoy está basado en tres, digamos, pilares que si faltara alguno de ellos, bueno, pues no se podía producir. En primer lugar, bueno, los investigadores de los grupos que han llevado a cabo su labor de forma altruista, nunca han recibido ninguna ayuda económica ni la han solicitado. Ha sido una característica de los investigadores. Otro puntal, y ahí aparezco yo con un cartel de la EXI, es la financiación de la Junta de Extremadura, que ha apostado por la colaboración internacional y a través de su agencia, la Agencia Extremeña de Colaboración para la Colaboración Internacional para el Desarrollo, ha sido un puntal para la consecución de los objetivos de la red. Y en tercer lugar, aunque lo estoy diciendo en tercer lugar, no es el menos importante, son los pacientes y los voluntarios que han dado literalmente su sangre para, de forma anónima, se han podido obtener los resultados que se han obtenido sobre estas comunidades. La siguiente.
Bueno, ya, esto era lo último. Muchas gracias a todos. Bien, entonces ahora le voy a dar la palabra a la doctora Lucero Monterde, presidenta de la Comisión de Admisión de la Asociación Mexicana de Genética Humana, que viene en representación de la doctora Juana Inés Navarrete Martínez. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, como les comentó el doctor, yo vengo en representación de la doctora Juana Inés Navarrete, presidenta de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Entonces, agradezco la invitación y un gusto estar aquí. Muchas gracias, doctora Monterde. Le doy la palabra a la doctora Eugenia Dolores Ruiz Cruz, presidenta del Consejo Mexicano de Genética. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a toda esta jornada científica. Gracias por la invitación. La verdad es que estoy con mucho gusto estar aquí. Vengo en representación precisamente de mi mesa directiva del Consejo Mexicano de Genética. Soy la presidenta y creo que una de las cosas de la farmacogenómica y la farmacogenética actualmente es que a todos los genetistas realmente no sabíamos cuándo se iba esos conocimientos a implementar, ¿no? Y creo que de suma importancia actualmente que estamos viendo ahora que todos esos conocimientos de nuestra etnicidad, de todas nuestras variantes, actualmente sí se pueden ya implementar. Ya hacerlo realidad y ver qué fármacos, cómo van a actuar durante a cada uno de estos grupos, en verdad creo que es fantástico, como decíamos con el doctor Llerena, es algo que no pensábamos ver, muchos. Y creo que me parece esta jornada científica, muchas gracias por invitarme, me parece genial conocer precisamente los avances de todos los grupos que se han trabajado en toda América Latina y creo que hay que apoyar todas estas investigaciones y precisamente otra de las cosas, dar reconocimiento a todos ustedes como científicos precisamente que han estado en la pauta y han seguido estos caminos que realmente anteriormente decían, ay, ¿para qué vas a estudiar variables? No tienen ningún significado. ¿Qué pasa? Y con el tiempo hemos visto qué es lo que más practicidad va a tener en la medicina. Pues muchas felicidades a todos ustedes y pues bienvenidos a México y pues bienvenidos bienvenidos a todo el apoyo de la mesa del Consejo Mexicano de Genética. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora. Ahora tiene la palabra el señor don José Ángel Calle Suárez, director de la Agencia Extremeña de Colaboración Internacional para el Desarrollo, de la Junta de Extremadura de España. Buenos días. Buenos días a todas y buenos días a todos. En primer lugar, gracias a los dos consejeros de la Embajada que nos acompañan en sustitución del embajador, que nos ha facilitado tanto, lo digo en serio, por sentirnos como en casa, como uno se siente habitualmente cuando viene a México. Gracias al amigo Nicolau de la Oficina Técnica de Cooperación Española, o yo no sé si ¿ya tenemos un nuevo nombre? Oficina de Cooperación Española. Tenemos ya en vigor una nueva ley nacional que ha modificado y actualizado, yo creo que para bien, el nombre de las oficinas de la cooperación española en el exterior. Aquí sí que nos sentimos en casa, amigos, y gracias al director y a todo el equipo del Centro Cultural de España en México por habernos cedido la posibilidad de presentar hoy todo este arduo trabajo que tantos compañeros, liderados personalmente por Adrián, pero Humberto, y estos 16 años de trabajo, apoyados por la Agencia Extremeña desde el 2008, si no me acuerdo, no recuerdo bien que veía, ¿no? 2008, de manera continuada. Y si me permite, le explico un poco que como representante en este caso del Gobierno de la Junta de Extremadura, una de las 17 autonomías del Estado de España, les explico un poco qué hacemos aquí, porque puede ser difícil de entender quizás. La pandemia nos enseñó una cosa, y creo que ha sido para bien.
o consideramos la salud como un bien global, público, o no habrá servido tanto sufrimiento y tantas pérdidas durante estos años pasados. O luchamos y peleamos por la universalización del conocimiento sanitario en términos sociales, o tanto sufrimiento global y tantas pérdidas habrán servido para poco. O democratizamos el conocimiento, en este caso farmacológico, genetista, que tantos de vosotros, científicas y científicos, habéis sido capaces de elevar y de producir, o vuelvo a insistir, tanto dolor y tanta pérdida durante estos años de pandemia habrán servido para poco. Por eso yo creo que la cooperación internacional y la inversión en la cooperación internacional hoy es un valor que denota inteligencia. Aquellas administraciones públicas que ustedes conozcan que eleven sus cooperaciones internacionales, como hace el Gobierno de España, reconózcanla como un elemento y un símbolo de verdadera inteligencia. Hoy defender la universalidad de la sanidad es un valor de inteligencia. Hoy elevar los presupuestos de cooperación internacional para el desarrollo es un valor de inteligencia. Y lo digo porque de nada hubiera servido que algunos países occidentales con grandes sistemas públicos sanitarios hubiéramos podido replegarnos y cerrar nuestras fronteras sobre nosotros mismos si el resto del país, el resto del planeta y las poblaciones más empobrecidas seguían con grandes dificultades contra la pandemia. Nunca antes ha habido tanto nivel de coordinación sanitario global como al que la pandemia nos obligó. Y eso tiene que ser un conocimiento que elevemos y que pongamos en valor. Eso tiene que ser un conocimiento en el que la Junta de Extremadura, como Gobierno del Estado de España, va a poner y va a seguir poniendo muchos esfuerzos. Podemos poner otros ejemplos en lo que la cooperación España-extremeña se está esforzando mucho. Insisto, alrededor de esa idea de invertir en cooperación es inteligente. Todo lo que seamos capaces de hacer con las poblaciones migratorias, ¿qué voy a contar yo al Estado mexicano sobre lo que las migraciones significan? Todo lo que seamos capaces de hacer en origen, en tránsito, para demostrar que las migraciones pueden volver a ser un elemento de elección, de libre elección y no de obligación, va a ser en beneficio de nosotros mismos y sobre todo del derecho de las personas migrantes. Hablaba antes con una compañera, ¿verdad?, sobre Lázaro Cárdenas. ¿Cuánta inteligencia supuso aquella acogida de más de 30.000 personas republicanas españolas en México? Una inteligencia que a la larga tuvo un impacto más que favorable en la intelectualidad mexicana, en la economía mexicana y sobre todo en los derechos y en las vidas de esas 30.000 personas. Decían que era el padre de los españoles sin patria, sin derechos, perseguidos por la tiranía y desheredados del odio. Hoy la cooperación, cuando interviene con las poblaciones migrantes, se convierte sobre todo en esa sana medicina de aquellos que pretenden crispar, de aquellos que pretenden desarrollar conflictos, escupiendo odio y enfrentando a los pobres de un lugar con los empobrecidos de otro. En esto, invertir en cooperación también es inteligente. Y cuando hablamos de crisis climática, y cómo eso también afecta a la salud, y cómo eso también afecta a la huida y a los refugiados climáticos, invertir en cooperación para paliar, para revertir, para investigar y para elevar conocimiento científico también es inteligente. Por suerte la cooperación extremeña, insisto, tiene grandes aliados. RIF y la RIBEF han sido grandes, SIF y RIBEF han sido grandes aliados de la cooperación extremeña. Sabes, Adrián, que no es una opinión mía, es una opinión de la presidencia de la Junta de Extremadura, pero en general de todo el contexto del pueblo de Extremadura. Habéis hecho un gran trabajo. Que hayamos tenido que parar la pandemia, la presentación de este informe, ha sido algo que no iba a dejar que termináramos de cumplir nuestras deudas pendientes. Y hoy lo estamos haciendo. Hoy lo estamos haciendo y para nosotros es una satisfacción. Y lo hacemos aquí, donde hay tantos descendientes de españoles, y lo hacemos aquí, donde la cooperación extremeña pretende y solo quiere ser una herramienta de alianza entre los pueblos, de igual a igual, con máxima horizontalidad, reconociéndonos como iguales y sobre todo poniendo los derechos de las poblaciones más vulnerables encima de la mesa. Este proyecto es un proyecto que ha tenido una devolución a la sociedad extremeña, como Adrián sabe, también bastante interesante. Estamos estableciendo programas pilotos en nuestro sistema público sanitario. La cooperación ha sido capaz de dar la vuelta
y de ejercer un ejercicio circular del conocimiento elevado en estos más de 16 países, de todas estas academias públicas, estatales, todas estas universidades que han puesto todo su conocimiento personal y científico encima de la mesa. Hoy también la cooperación como país y región donante también está pudiéndose beneficiar de eso. La cooperación, insisto y quiero terminar, es una política inteligente. Hoy, en este mundo global, en este mundo tan absolutamente interconectado, mucho más que nunca. Hoy termino esta pequeña intervención, compañera, reconociendo en nombre del Gobierno de la Junta de Extremadura no solo a Lázaro Cárdenas, sino a todas vosotras, sobre todo vosotras, que impactasteis para bien en la sociedad que cuando más lo necesitabais llegó para abrezaros el corazón. Esto lo hemos visto en México y lo vimos en Chile. Y hoy, aunque solo sea por una deuda moral, los españoles y los extremeños también lo hacemos con la población ucraniana, que huye de ese estado de tiranía, que quiere ocupar su país y al que toda la Unión Europea está tratando de dar respuesta. Hay veces que parece que no aprendemos mucho, pero, insisto, contra los que promueven odio, contra los que promueven desigualdad, la cooperación internacional, la mejor medicina, generación de igualdad, redistribución de la riqueza, generación de conocimiento, elevación de conocimiento científico y democratización, sobre todo, de las oportunidades. Termino dando las gracias de verdad a los compañeros de la Embajada. Para que lleguemos aquí han hecho un trabajo muy necesario, a la Oficina de Cooperación Española en México, de la que nos sentimos tan grandes aliados, y Nicolau, a la que queremos complementar en la pequeña capacidad que tenga la Junta de Extremadura y la cooperación extremeña queremos complementar. Satisfechos de estar aquí, satisfechos de estar también arropados, y yo solo quería explicar por qué una región como Extremadura se ha obcecado de una manera tan firme en acompañar este proceso desde el 2008 hasta aquí. Adrián merecía la pena y estoy seguro que va a seguir mereciendo la pena durante muchos años más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Me temo que... El señor Dávila está llegando ahora mismo. Ya. ¿Quién? El señor Javier Dávila está llegando. Ya. Bueno, pues no, venga. Si quieren el atril o ahí, a mitad. Le doy la palabra al señor don Javier Dávila Torres, director general de Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Un placer tenerle aquí. Gracias. Bueno, no he oído la... Paco. Bueno, me sorprende mi llegada de esta manera. Justo a tiempo, en el orden. Es realmente una coyuntura no planeada para empezar a llegar hasta acá. Entrar al centro de la Ciudad de México costó un poco más de trabajo que a ustedes los españoles cuando llegaron. Segundo, el hecho de venir de otra reunión con Alemania, entonces hoy tuve la fortuna de europeizarnos en la Secretaría de Relaciones Exteriores y lamento mucho llegar a destiempo e interrumpirlos de esta manera, pero además qué buena fortuna encontrarme con el doctor Ochoa, con colegas y amigos, por supuesto con mis colegas de AEXID, y venía yo revisando la información relacionada con el proyecto, pero lo que nunca me esperé es que me estuvieran esperando para darme el micrófono en cuanto yo entrara, de tal manera que desconozco por completo lo que han estado hablando ustedes. Nada interesante. Me imagino. Pero bueno, pues yo quisiera decirles que en torno a los proyectos en los cuales ha estado vinculado la Secretaría de Relaciones Exteriores y particularmente la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría en el Gobierno de México, ha sido la ponderación que ha
promovido el canciller Marcelo Ebrard en torno a detonar los proyectos y arropar los proyectos que tengan que ver con diplomacia científica. La diplomacia científica, él lo ha considerado como una de las piezas claves, la columna vertebral para detonar proyectos, no solo por el COVID, porque para todo el mundo fue algo relevante en 192 países, sino en México y probablemente para el grupo que está aquí, no es ajeno el hecho de lo que fue la negociación para comprar vacunas. Y el comprar vacunas no era un tema menor para nadie alrededor del mundo porque pues todavía no se inventaban y ya había que comprarlas. Pongo ese ejemplo porque es lo más reciente que hemos tenido en una emergencia mundial que ha sido particularmente difícil. Y cuando empecé a leer el proyecto de lo que ustedes iban a reunirse en este foro, nos pareció interesante que con base en la convocatoria que nos hicieron un poco apretada el día de ayer, en la noche, hemos tenido una vinculación desde hace varias décadas en México, que seguramente lo trataron aquí, que tenemos colegas y amigos y compañeros que han estado trabajando en ello, en materia de farmacoeconomía, de farmacogenética, la creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica en México, que ya tiene todo en historia en esto, pero particularmente lo que ustedes han estado haciendo con este estudio en torno, según leíamos, a el estudio con las poblaciones indígenas, y que esto destaca y debe ser ponderable en este momento para buscar cómo la Agencia Mexicana, en este caso de Cooperación Internacional, pudiese contribuir junto con AECID, junto con todos los demás integrantes del grupo, para efecto de diseñar una estrategia en el cual se haga un proyecto sostenible. México ha transitado en muchas ocasiones, a pesar de las grandes fortalezas de nuestras instituciones, en la interrupción de nuestros proyectos, producto justamente de cambios de gobierno, de falta de presupuesto, etcétera, etcétera. Y justo ahora que estábamos platicando en la mañana con Alemania, entre otros, es cómo desarrollar que nuestros proyectos sigan siendo sostenibles de manera mancomunada. En este caso, lo que señalaba de la ponderación de lo que es la diplomacia científica implica que, como ustedes saben, en México, dentro de no mucho tiempo, se comenta que habrán algunos cambios en la vida nacional, pues por razones de cronología política, pero los proyectos deben mantenerse y deben consolidarse y más aún deben potenciarse. Entonces, ¿cómo lograr que nuestras instituciones le den un puente de plata a esta realidad del momento, del presente, para que nuestros proyectos no se caigan a futuro? Y esa viabilidad no solamente lo da el financiamiento, lo tiene que dar la firma de convenios, el poner una línea base para cumplir metas, compromisos, que tenga indicadores, que puedan ser medibles, y en estos compromisos que haya responsables. ¿Quiénes van a ser los responsables de esos proyectos y que los van a llevar a buen fin? Creo que lo que viene, particularmente aprovechando la expertise de tanta gente conocedora en estos temas, nos pone en una situación a veces no del todo cómoda. Y me han externado, y hace poco, cuando estuve con ustedes en noviembre, que estuvimos en las previas negociaciones con AECID y AMECSID en Madrid, es precisamente detonar documentos legales
administrativos y financieros que nos permitan la utilización de recursos en forma ordenada, consistente, pero reitero, con compromisos. Y en este caso, aplicable ya en específico a proyectos de investigación tan pormenorizados, pues es derivado justamente de lo que los investigadores, los clínicos y en sí las comunidades identifican como un valor agregado para estudio en favor de su comunidad y en favor de la ciencia. Entonces, el rol que nos está tocando identificar en la Agencia Mexicana de Cooperación es cómo ubicar aquellos proyectos que tengan a corto y mediano plazo un impacto en favor de la gente, impacto social en favor de la gente, con mejoría en los índices de bienestar de esa población. No se está dejando de lado aquellos proyectos que son de largo alcance, no se dejan, simple y llanamente hay poblaciones vulnerables, hay poblaciones rezagadas y lo que necesitamos es darles resultados a corto y mediano plazo y qué mejor que sea a través de la investigación científica. Entonces, es un círculo virtuoso el generar cooperación internacional, financiamientos, identificar proyectos que tengan impacto social para mejoría del bienestar de las poblaciones, pero todo esto redundando en el tema inicial que tenga que ver con la ciencia. Recientemente, hace un par de semanas, tuvimos un foro donde estuvieron algunos colegas, en concreto, lo que planteó el canciller Ebrard fue algo muy sencillo. No tenemos en este momento a nivel regional, no recuerdo las cifras en España, en materia de propiedad intelectual y de patentes, estamos en un gravísimo problema. Teníamos 216 o algo así a nivel regional y China tenía 60,000. O sea, digo, los números son prácticamente incomparables. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque gran parte del atraso, del rezago, implica justamente en no casar esa propiedad intelectual, patentes, prototipos, investigación científica con los startups, los empresarios, la aplicación de estos conocimientos en favor de la gente, de comunidades vulnerables, de comunidades rezagadas, y entonces cada quien va por su lado. Lo que tratamos de hacer con la Agencia de Cooperación de Amexit y con, obviamente, el canciller, y particularmente en este foro de hace 2 semanas, es cómo sobre la mesa mapear cómo podemos integrar multidisciplinariamente a todos los actores en favor precisamente de la ciencia y que esto le sirva a la gente, pero que le sirva al investigador, que le sirva al empresario, que le sirva a la sociedad. Y como cada quien va corriendo por su lado, bueno, pues entonces nos está costando más trabajo el cohesionar los esfuerzos entre académicos, investigadores, empresarios, sociedad en general y políticos. Entonces, quienes toman las decisiones, pues regularmente a lo mejor tienen una percepción, por lo menos, distinta de lo que en verdad la población tiene como necesidades para mejorar su calidad de vida. Para darles un ejemplo, se trataron ahí no solo temas de salud, por supuesto, sino de todo lo que se puedan imaginar. Y en el corte de listón, en la sala de patentes, pues invitamos a Carlos Slim. No sé si lo conozcan, pero mucha gente sí lo conoce. Y estuvimos a una rayita de que alcanzara a llegar Elon Musk, porque como va a invertir en Monterrey iba a venir y bueno, no llegó. ¿Por qué pongo el ejemplo anecdótico? Porque si esperamos resultados grandes, hay que involucrar a todos. Y si involucramos a todos, lo que requerimos en este momento es identificar aquellas necesidades de la gente que más lo necesita
pero con la ayuda de todos. Vuelvo al tema, ¿por qué fue con ese foro? Porque ese foro se llama Science and Technology for Society y lo hace Japón desde hace 20 años, se llama STS. Y la franquicia se la trajo Ebrard a México y por eso sesionamos hace 15 días. ¿Por qué? Pues porque con 900 personas, de las cuales 200 estaban en un salón de prototipos y de propiedad intelectual, lo que estamos pretendiendo hacer es cómo agrupar estos esfuerzos, y ahí es justamente donde nuestra colaboración como Cancillería o como AMEXID está hermanada, en este caso, con AEXID, que hemos venido trabajando con AEXID, proyectos que, reitero, son de largo aliento y que pues, cuando nos invitan de manera coyuntural, como es este caso, lo único que uno puede hacer es decirles, pues señoras y señores, cuentan con AMEXID para que se sumen a todos los proyectos aquellos en los cuales estemos en ese mapeo y en esa lógica para proyectos futuros, y en este caso, pues que lo que puede AMEXID contribuir es a sumarse al monitoreo de estos proyectos en particular y que podamos evaluarnos de manera conjunta con nuestras instituciones mexicanas y pues con tantos colegas con los que tenemos a diario que ver en otros proyectos. Así es de que, pues es una reflexión, por supuesto, que de bote pronto, no fácil, pero con la mejor intención de hacer presente que la AMEXID y la Cancillería mexicana con el canciller Ebrard está 100% y formalmente comprometida con el tema de la diplomacia científica y en ver cómo podemos sumarnos para los proyectos que vengan. Muchas gracias. Le agradecemos las palabras al señor don Javier Dávila. Ahora, en el orden, le toca a… va a tener que presentarse él porque sí. no está en la… No se preocupe. Rodrigo Reyero, consejero de Derechos Humanos de la Embajada de España, director general. Muy oportuna la llegada y muy relevante la intervención, desde luego. Quiero saludar también, por supuesto, al director de la AEXID, al presidente de la Red Interamericana de Farmacogenética y Farmacogenómica, a la doctora presidenta de la Asociación Mexicana de Genética Humana y a la representante del Consejo Mexicano de Genética. A todos ustedes, buenos días. En primer lugar, lo que quiero es felicitar a la AEXID y al Gobierno de la Junta de Extremadura, en nombre del embajador Duarte, por el acierto en la selección y financiación de este importante y novedoso proyecto de farmacogenética que, como hemos visto, también además es muy necesario, ¿no? Desde muchos puntos de vista, no solo desde el punto de vista de la salud de los potenciales beneficiarios, sino de el tejido y la construcción de redes de cooperación y de interacción entre distintos actores a nivel nacional e internacional. Quiero igualmente agradecer a la AEXID su iniciativa por habernos hecho partícipe a la Embajada de España. La AEXID, como todos saben, es una parte insoslayable del entramado de la cooperación española, que es un sistema complejo de instituciones y estrategias que encabeza la AEXID, pero que también integra a comunidades autónomas, a municipios, a universidades y sociedad civil, y que canaliza y expresa la solidaridad de la sociedad española, respetando y potenciando su pluralidad. Hoy celebramos no solo la cooperación española en México, sino también la diversidad de España. España es un país diverso y articular esa diversidad, que fundamentalmente es riqueza, es un reto y una posibilidad que también queremos resaltar y celebrar cuando ésta se hace efectiva con éxito, como en este caso. El proyecto que hoy presentamos ha constatado evidencias de que la etnicidad es un aspecto clave en la farmacología, al mostrar cómo las etnias no responden de igual manera a un mismo medicamento. En definitiva, el proyecto, a mi entender, pone de manifiesto cómo el contexto sociocultural y medioambiental que afecta a la expresión genética de las poblaciones constituye una variable y un condicionante de la acción farmacológica. Finalmente, y por ello, el proyecto considera que la formación de los sanitarios debe tener en cuenta, por tanto, los aspectos de etnicidad
de los pacientes para una adecuada praxis de salud. Quiero, a partir de esta conexión entre la etnicidad como algo biológico, genético, y la etnicidad como algo cultural, compartir una pequeña reflexión que espero sea interesante. Bueno, a nivel general, hoy vivimos en tiempos de grandes transformaciones, eso que llamamos la posmodernidad, que en este momento se nos manifiesta como una especie de caos incipiente que nos tiene a todos un poco inquietos, pero que también arroja señales de que algo más fructífero pueda estar en camino. Uno de los hitos fundacionales del paradigma en el que vivimos, la modernidad, es la separación cuerpo-mente, el dualismo cartesiano, que junto con la búsqueda de la certeza matemática en el conocimiento de la realidad, está en el origen de la ciencia moderna. Hoy, la medicina, sin olvidar el rigor necesario para toda ciencia, empieza de algún modo a superar este dualismo cartesiano con la exploración de las conexiones entre cuerpo y mente en el estudio de la enfermedad y salud. La cultura también es mente, y como este proyecto muestra indirectamente, evidentemente la cultura, las prácticas culturales, la organización social, afecta la adaptación del organismo al medio ambiente y por tanto afecta a los genes y su expresión, y por tanto también al cuerpo y la salud. Eso que hoy la medicina empieza a abrirse como paradigma es algo que las culturas ancestrales han sabido siempre. Al acercar ese paradigma de las culturas ancestrales a la farmacología, que es algo que se puede entender que este proyecto hace indirectamente, nos parece, o me parece a mí, algo especialmente interesante. Es otra manera exitosa de articular la diversidad, no solo dentro de un país, sino entre países y culturas. Una manera de incluir el conocimiento que existe en la sociedad, en su seno, en su pluralidad y en su diversidad, e integrarlo o explorar cómo se puede conectar con el conocimiento que se desarrolla en el seno y conjunto de las instituciones del sistema científico. Algo que tenemos que reconocer y celebrar. Los hallazgos de este proyecto resultan de una absoluta pertinencia y si conseguimos entre todas las partes implicadas implementar sus recomendaciones, este sin duda redundará en una clara mejora de la salud en las poblaciones indígenas y mestizas latinoamericanas y en un reconocimiento de la etnicidad como un valor de riqueza y como una oportunidad para gobiernos, empresas e instituciones para diseñar el modelo de salud del futuro. Llevar a cabo estas conclusiones no será fácil, pero desde luego pueden contar con la Embajada de España y el conjunto de sus equipos, liderado por el coordinador de la cooperación española, por el consejero de Cultura y Ciencia y por el embajador, que les agradece y les transmite su enhorabuena por el éxito de este proyecto. Muchas gracias.